Buenos días, mi nombre es Alma Capatamargo, soy investigadora predoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, un instituto que pertenece al CSIC y que está situado en Asturias. Me gustaría comenzar esta pequeña charla agradeciendo a la organización del festival y al Grupo Español del Carbón la invitación a participar, que en mi caso aprovecharé para hablar sobre el biogás como fuente renovable de hidrógeno. A lo largo de la charla hablaremos del hidrógeno y el biogás como conceptos independientes, hablaremos del reformado como posible proceso de producción de hidrógeno a partir de biogás y veremos qué relación tiene este proceso con la nanotecnología. Terminaremos con unas conclusiones o reflexiones sobre la temática. Comenzamos con el hidrógeno. El hidrógeno es materia prima en numerosos procesos químicos, como por ejemplo la producción de amoníaco, pero también es un vector energético que se está posicionando hoy en día como un pilar en la transición energética que estamos viviendo. Si observamos el gráfico que muestro en la diapositiva, veremos cómo en los últimos años ha crecido notablemente la investigación en esta materia. No solo por la preocupación ambiental creciente en los últimos años, sino también por la madurez de las tecnologías. Si nos fijamos ahora en una hoja de ruta de producción, almacenamiento y usos del hidrógeno, veremos que hay numerosos procesos para producirlo: reformado, pirólisis, gasificación, etc. Hoy en día, la mayor parte del hidrógeno que se produce industrialmente se produce mediante el reformado de gas natural, que es un combustible fósil. Me gustaría resaltar también que tenemos la opción de producir hidrógeno a partir de recursos renovables, lo que llamaríamos hidrógeno verde, como por ejemplo a partir de la biomasa, por fermentación, gasificación, pirólisis o, como vamos a ver ahora, por reformado. Esto nos enlaza con el segundo concepto, que es el biogás. El biogás es un gas renovable que se produce por digestión anaerobia de la materia orgánica. Lo podemos encontrar, por lo tanto, en plantas de digestión diseñadas con el objetivo de producir biogás o en vertederos. Si observamos ahora, igual que hicimos con el hidrógeno, una hoja de ruta del biogás, veremos que es un gas renovable muy versátil. Quizás su aplicación más conocida sea la primera, la combustión para la producción de calor y electricidad. No obstante, es un recurso muy versátil. Y si nos fijamos bien en esta hoja de ruta, veremos que a partir de biogás, mediante proceso de reformado, podemos producir hidrógeno. Es decir, que hoy en día nos encontramos produciendo hidrógeno a partir de gas natural, un recurso fósil. Pero también podemos producirlo con el mismo proceso, mediante reformado, a partir de un gas renovable como es el biogás. Vamos a comentar un poco qué es esto del reformado para entender el proceso de producción de hidrógeno. El reformado es un proceso que se realiza con vapor, en el cual se lleva a cabo esta reacción química que os muestro en pantalla. Se pone en contacto el metano con el vapor de agua, dando lugar a monóxido de carbono y hidrógeno. Como veis en la reacción, por cada molécula de metano podemos obtener 3 moléculas de hidrógeno. Pero también se produce monóxido de carbono. Este monóxido de carbono es susceptible de seguir reaccionando con el vapor mediante la reacción que conocemos como water-gas shift. En esta reacción, el monóxido de carbono reacciona con el vapor para producir dióxido de carbono y un poquito más de hidrógeno. Es decir, que el proceso de reformado convencional con vapor consta de 2 reacciones. El reformado, que es la principal reacción de generación de hidrógeno, y water-gas shift, que nos permite generar un poquito más de hidrógeno. Pero fijémonos que en esta segunda reacción estamos produciendo dióxido de carbono. No voy a entrar en detalle en la problemática ambiental de este gas, pero sí me gustaría enseñar la curva de Killing.
Esta curva nos muestra cómo ha evolucionado a lo largo de los años la concentración de CO2 en la atmósfera. Y podéis observar que la evolución ha sido creciente a lo largo de todos estos años y su tendencia sigue siendo ascendente. Es decir, que tenemos que pensar qué hacer con este CO2 que se genera en el proceso de reformado. Hoy en día no podemos dejar un proceso tal cual está, con una producción con una emisión de CO2, menos cuando estamos hablando de investigación. ¿Qué podemos hacer con este CO2? Bueno, pues recientemente ha crecido el interés en estudiar los procesos de reformado con vapor mejorados. Estos procesos incluyen una tercera reacción. A la reacción de reformado y a la reacción de water gas shift le incluimos una reacción de captura de CO2. En esta reacción, el CO2 reacciona con óxido de calcio típicamente para formar carbonato cálcico. Y esta es precisamente nuestra línea de investigación, la línea de investigación en la que yo colaboro y trabajo. Estamos investigando cómo poder producir hidrógeno a partir de biogás con un proceso de reformado mejorado, que incluya esa captura de CO2. Recientemente hemos publicado algunos artículos en la materia, ya que hemos sido capaces de producir hidrógeno a escala pequeñita, a escala de laboratorio, a partir de mezclas sintéticas de biogás. Me gustaría destacar que el grupo de investigación en el que tengo el placer de trabajar lleva ya unos años desarrollando conocimiento en materia, y agradecer a las doctoras de la tesis que estoy desarrollando, la doctora Covadonga Pevite y la doctora Victoria Gil, el conocimiento que me están permitiendo adquirir en esta materia. Tras haber introducido un poco la temática y hablar un poco del proceso de reformado, vamos a ver qué relación puede tener este proceso con la nanotecnología. Bueno, recordemos que es un proceso con tres reacciones: la reacción de reformado, la reacción de water gas shift y la reacción de captura. En la primera producimos la mayor parte del hidrógeno, en la segunda producimos un poquito más de hidrógeno, pero generamos CO2 también, y en la tercera capturamos ese CO2 para así poder producir hidrógeno verde. Si miramos este proceso desde el punto de vista de la nanotecnología, veremos que podemos conseguir numerosas ventajas. Vamos a poner dos ejemplos, uno relacionado con el óxido de calcio, que es ese agente que nos captura el CO2, y otro ejemplo relacionado con los catalizadores de níquel. No había introducido hasta ahora el concepto de catalizador, pero bueno, los procesos de reformado son procesos típicamente catalíticos y por tanto requieren de este elemento para poder llevarlos a cabo. En los procesos de reformado de hidrógeno, los catalizadores suelen ser de base de níquel. Comenzando con el primer ejemplo relacionado con el óxido de calcio, hablaros de una investigación que compara el óxido de calcio de escala micro con el uso de óxido de calcio de escala nanométrica. El segundo nos permite tener muchos beneficios en el proceso de reformado, como son una mayor reactividad, una reacción más rápida o una mayor durabilidad. En el caso del segundo ejemplo, el ejemplo relacionado con los catalizadores de níquel, me gustaría introduciros el concepto de los depósitos de carbono. Es una desventaja que puede suceder en los procesos de reformado, y es que en los catalizadores hay el riesgo de que se deposite carbono en ellos, desactivándolos e impidiendo que catalicen nuestra reacción. Se ha observado que las partículas de níquel nanométricas tienen la capacidad de ser más selectivas que las partículas más grandes a estos depósitos de carbono y nos evitan que sucedan. Por tanto, son una medida de mitigación de la deposición de carbono para evitar que se nos desactiven los catalizadores. Vamos a ver tres conclusiones o reflexiones rápidas sobre la temática para finalizar. La primera relacionada con la economía circular.
Veníamos hablando que producimos hidrógeno a partir de gas natural, que es un recurso fósil, pero que también lo podemos producir a partir de recursos renovables, es decir, que podemos utilizar residuos como materia prima. Y tenemos que reflexionar sobre este concepto de residuo para empezar a verlo como una materia prima. En segundo lugar, una reflexión sobre las nuevas tecnologías. No solo es importante ver esos residuos como una materia prima, sino que también tenemos que reflexionar sobre cómo el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas tecnologías gracias a la investigación nos permite obtener buenos resultados utilizando los residuos en lugar de recursos fósiles. Como os decía, nosotros en el laboratorio hemos sido capaces de producir hidrógeno de alta pureza, una pureza mayor del 95%, y la productividad del proceso ha sido mayor del 90%. O sea que los residuos pueden ser materia prima y pueden ser muy buena materia prima si conseguimos aplicar y desarrollar nuevas tecnologías. Y por último, una reflexión sobre las sinergias. Os he contado un poco un proceso que a priori parecía que no tenía nada que ver con la nanotecnología, pero hemos visto dos ejemplos de cómo la nanotecnología nos permite mantener un proceso en mejora continua. Es decir, que mediante las sinergias entre ramas de conocimiento podemos hacer que nuestros procesos estén continuamente mejorándose. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por la participación en estas actividades de divulgación científica, y si tenéis alguna duda o algún comentario o alguna curiosidad, no dudéis en participar en el chat y os responderé encantada. Cerraremos la charla con una frase que decía Margarita Salas, y es que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Gracias.